Bien, estamos con la profesora de Historia Lucía Lozano. Lu, ¿cómo estás? Un placer encontrarte después de un tiempito. Bueno, volvemos a encontrarnos. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, acá estamos. Así que Bueno, muchas gracias por la invitación. ya un poquito más liberados de la pandemia, un poquito más por lo menos, ¿no? Sí, 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 ya se nota uno más, más tranquilo, digamos, ya no tan perseguido por los protocolos y todo eso, así que de a Exactamente. poco vamos viviendo un poco mejor. Lu, bueno, un tema que ha ocupado otra vez a la opinión pública, bueno, internacional en este caso, pero se consume en noticieros, se consume en diario y todo el mundo da por sentado que todos sabemos quiénes son Ujú. los talibanes, cuál es la realidad en Afganistán. Y por ahí se empieza a opinar también del mundo árabe, que tantas veces hemos hablado del mundo árabe, poniendo todo en la misma bolsa, como también ya alguna vez hemos hablado de esto, y hemos visto imágenes realmente tremendas. Bueno, ¿qué es lo Mm. que está pasando en Afganistán? Contanos un poquito. Bueno, Afganistán es un poco el resultado de los conflictos y los problemas surgidos en la época de la Guerra Fría en esta región, en la región de Medio Oriente, que en cierto sentido tiene Afganistán una historia bastante parecida a muchos de los países árabes de la zona, que son países que tienen una muy rica historia y muy larga de culturas muy complejas desde hace mucho tiempo y que han sido parte de muchas organizaciones políticas muy importantes, imperios que han surgido en la región o que han surgido en regiones vecinas y que han ido ocupando esos espacios. Entonces se caracterizan principalmente por la presencia de muchas culturas, muchos pueblos con características étnicas diferentes y que por la forma en la que se delimitaron sus límites, valga la redundancia, territoriales de los países actuales, eh, han quedado muchas etnias, digamos, conviviendo dentro de un mismo país que no necesariamente tienen una buena relación eh, y que eso complejiza sumado a las tendencias yihadistas de la religión islámica. Entonces, a eso también tenemos que sumarle la presencia y los intereses extranjeros en la región, que son desde el siglo XIX muchos y de muchas potencias que en distintos momentos históricos han intentado de alguna forma entrometerse en los conflictos ya instaurados de estas regiones para sacar provecho de algunas situaciones políticas y económicas. Petróleo, ¿Qué por es el caso? ejemplo. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Petróleo, por ejemplo, sí, por ahí es uno de los Petróleo, por puntos. ejemplo, Ujú. exactamente. El petróleo como recurso sumamente importante para estas regiones, donde en la mayoría de los países es prácticamente su principal producción legal. Después está el negocio también del narcotráfico, las drogas ilegales que se producen en estas regiones y que sus principales compradores son los que más interesados están en controlar de cierta forma eh, la situación en estos países. Y también el conflicto o la competencia entre potencias por el control de estas regiones. Entonces, a veces no es que algunos de estos países tengan una riqueza sumamente especial o magnífica para estas potencias, pero sí representan por su ubicación geográfica una especie de lugar de conflicto o que alguna potencia quiere controlar para perjudicar a otras, ¿no? O Bien. asegurarse el control de cierta región. Que eso es lo que estuvo pasando en Afganistán desde principios del siglo XIX, ya en 1800, a ver que tengo acá algunas fechas anotadas de ayuda a memoria, Sí, está bien. ya en 1839 Afganistán tiene una guerra con Inglaterra, que Inglaterra invade este territorio para frenar el avance ruso, del imperio ruso en esta zona. Entonces, ya desde el vamos tenemos este conflicto en el que el pueblo afgano se encuentra con potencias extranjeras que intervienen en su territorio, que invaden su territorio,
y que toman decisiones, ¿no?, en ese territorio. Entonces, bueno, eso es un poco como un resumen de la parte histórica más antigua de esta región. Bien, después surgen los talibanes, que lo que se comenta es, los talibanes, digamos, fueron contratados por Estados Unidos o creados por Estados Unidos para sacar a los rusos de Afganistán. ¿Es real? ¿No es real? ¿Quiénes son los talibanes? Bueno, en realidad hay ahí una mezcla de grupos diferentes que tienen vínculos entre sí. En realidad, el grupo al que Estados Unidos apoya para sacarse de encima a los rusos, voy a ir un poquito para atrás para seguir este hilo histórico, frente a los obstáculos que tiene ya la Unión Cívica Radical, iba a decir, la URSS, la URSS ya en Guerra Fría, de controlar el territorio afgano, en 1879 decide invadir el territorio afgano y controlar directamente el territorio, ¿no? Ahí se inicia un proceso de una guerra civil muy grande entre la población afgana y las tropas rusas, ¿no? En este contexto es que surgen un grupo de personas afganas que se les llamaban mujahidines, que tenían una visión en contra, eran anticomunistas, ¿no? Pero basaban su ideología también en la religión islámica. Que esto es una característica también común de la región, en la que las ideas políticas y las ideas religiosas están muy vinculadas. En Occidente tenemos una tendencia diferente, que es a separarlas, ¿no? Que es parte de nuestro proceso histórico y también nuestro contacto con Europa. Las ideas de la laicidad de la política y del Estado hace que nosotros pensemos que la religión va por un lado y la política por el otro. En esta región no, entonces las ideas políticas y las ideas religiosas se suelen vincular mucho, y entonces surge este grupo de mujahidines o mujahidines, anticomunistas en Afganistán, que luchan contra las tropas rusas en territorio afgano. Ese es el grupo al que la CIA, la inteligencia estadounidense, apoya para perjudicar a Rusia, ¿no? Es ahí donde ellos le mandan recursos, pertrechos, armas, y preparan y convocan a yihadistas internacionales, que los yihadistas son musulmanes que eligen la vía violenta para ampliar su religión, y dentro de los cuales estaba el mismísimo Bin Laden, Claro. Osama Bin Laden. O sea, que como decís vos, en cierto punto, Estados Unidos promueve y forma a los que van a ser en un futuro cercano sus propios enemigos, Exacto. ¿no? Y estos mujahidines luego se van a vincular con los talibanes, que en realidad es otro grupo que surge un poquito más adelante, que son estudiantes refugiados en Pakistán, o sea, jóvenes que son refugiados, es decir, emigran de Afganistán en medio de esta guerra entre mujahidines y rusos, se van a Pakistán y son formados, porque la palabra talibán viene de la palabra talib, que significa estudiante, y son formados en escuelas coránicas de Pakistán, fundamentalistas, que plantean esta forma también violenta de ejercer la religión, de asegurar por medio de la violencia el control político y religioso de Afganistán, y que cuando las tropas rusas se retiran con la caída de la Unión Soviética en 1889, empiezan a volver a Afganistán, y en 1994 toman la capital y se hacen con el control del territorio. Ahí es donde ellos... Esto con la discúlpame, con la complicidad de Estados Unidos, digamos. Por supuesto que sí. Bien. Por supuesto que sí. Es ahí donde entonces talibanes, mujahidines y Estados Unidos trabajan en conjunto, ¿no? Ahí no hay problema entre Estados Unidos y talibanes, ¿no? Porque es una solución para Estados Unidos a el control ruso de la zona. Claro. Entonces, el problema va a venir cuando los talibanes tengan un vínculo con Al-Qaeda, que es la organización terrorista que organiza Bin Laden, luego del ataque a las Torres Gemelas y a ataques previos en el 99 a
embajadas estadounidenses en otros países, que empieza entonces Estados Unidos a pedir a los talibanes de Afganistán que le entreguen a Bin Laden, que supuestamente se escondía en su territorio, y como los talibanes se niegan, es ahí donde empieza la enemistad y donde termina ocurriendo la invasión estadounidense a territorio afgano en el 2001, o sea, un mes después del atentado a las Torres Gemelas. Estados Unidos decide ir por la vía de las armas a intervenir en ese territorio, y comienza esta operación de libertad por la libertad duradera de Afganistán, con el aval de la OTAN y con el aval de la ONU, en el que Estados Unidos un poco lidera, pero también lidera la ONU, ¿no? En este momento, con el objetivo de instaurar la democracia en Afganistán y terminar con el poder de los talibanes y Al-Qaeda, ¿no? Sin embargo, hay que entender que los talibanes y Al-Qaeda son organizaciones diferentes que tienen vínculos, pero que eligen cuándo los tienen y cuándo no. Claro. No es lo mismo. Y bueno, y así comienza entonces la invasión y la guerra más larga que tuvo Estados Unidos en territorio ajeno, que duró 20 años, ¿no? Hasta el 15 de agosto. Claro, cuando decide Estados Unidos retirar sus tropas y dejar supuestamente a Afganistán en manos de un gobierno local. Claro, ahí empiezan las idas y vueltas de información, porque en realidad ya en el 2020 Trump se había reunido con los mismos talibanes y les había dicho en los acuerdos de Doha, con la intención de ir pensando en la posible salida de Estados Unidos. Y entonces ahí el propio presidente de Afganistán, que estaba apoyado por Estados Unidos, empieza a ver cómo voy a hablar en criollo, cómo lo puentean directamente, Claro, porque no lo tienen en cuenta como posible líder después de la intervención. Lo que pasa es que ya desde 2014, por ejemplo, la ONU se retira, se da cuenta que la operación no funcionó, que los talibanes seguían teniendo control en ciertos territorios, ciertas partes del territorio afgano, que iban cada vez con mayor fuerza y que estaban ocupando cada vez más territorio. Entonces solo queda la OTAN y Estados Unidos. ¿Para qué? Con el objetivo de que ya no se sabe, porque en realidad su objetivo, que era eliminar a los talibanes y Al-Qaeda, no funcionó. claro. Después de 15 años, ya hablando en el 2014, ¿no? 13 años. Entonces, el presidente, que después tuvo que huir con la llegada de los talibanes ahora el 15 de agosto, lo que él denuncia es que lo que pasó en esos acuerdos de Doha con Trump en el 2020 fue un acuerdo de rendición de alguna forma. Es como, no logramos y les volvemos a dar el poder a los talibanes mismos, digamos. Ahí hay una cuestión que por eso también se explica cómo los talibanes en un día toman la capital con total tranquilidad. Sin ninguna resistencia. Entonces hay como ciertos acuerdos que se venían llevando adelante entre el gobierno de Estados Unidos de Trump y después de Biden, que por lo visto no negó, digamos, lo que había hecho Trump, sino que acordó con eso y lo continuó, que hizo que los talibanes pudieran volver al poder de forma bastante tranquila y organizada. Claro, y ahí donde vimos, claro, y ahí donde vimos prácticamente Estados Unidos desaloja con los aviones que se van y todo lo demás, pero en muy poco tiempo. Y allí cuando vemos la desesperación del pueblo común afgano, tratando de subirse a los aviones, hasta en las alas de los aviones para irse, pues ya conoce lo que es el régimen de los talibanes, ¿no? Exactamente, el régimen de los talibanes desde el 94 al 2001 la gente lo vivió, los pocos avances que habían habido en derechos humanos o derechos para las mujeres se fueron menoscabando en muy poco tiempo. Y bueno, aparte de eso tenemos que pensar toda la población que colaboró o que trabajó bajo órdenes estadounidenses durante la intervención, que ahora tampoco sabía qué iba a ser de ellos, si los talibanes iban a tomar represalias contra esas personas, si no, porque los talibanes, en realidad, otra de sus ideas, más allá de su fundamentalismo religioso, es asegurar que Afganistán no vuelva a estar controlado por otra potencia extranjera, no importa cuál sea. Entonces,
También es interesante pensar las consecuencias que traen este tipo de actitudes por parte de los países más poderosos, que después terminan generando como consecuencia ciertos grupos con mucho poder y con posiciones muy extremas, ¿no? Que ponen en vilo, digamos, la seguridad, no solo de la población de ese territorio, sino la seguridad internacional. Y que en el medio la población queda totalmente desprotegida, porque también hay que pensar que los avances que hubo en términos sociales, estructurales de Afganistán, no mejoraron en los 20 años Claro. de gestión estadounidense. Eh, los pocos avances que hubo, en cierto grado, ahora van a ser, el miedo está de la población en que sean menoscabados. Hay que ver cómo resulta esto. El tema es que la población ha vivido este tiempo, la población afgana, esta gente común, ha vivido una ilusión que, digamos, la gente que pensaba, ¿no? En que iba a ser la solución, la intervención estadounidense, que no dio los frutos que esperaban, ni para ellos, ni para el resto, ni para la ONU, ni para el resto de Claro. la comunidad internacional. Ahora la pregunta es, digamos, ¿quién garantiza la paz? Porque, a ver, una cosa es que hubiese sido un poder afgano que toma naturalmente el poder recuperando su país, expulsando a los extranjeros, pero son equilibrados, digamos. Bueno, uno podría pensar hasta es la liberación de un país por la propia gente. Pero acá estamos Exacto. hablando de sectores extremistas, digamos, muy ortodoxos en materia religiosa, y qué comunidad internacional va a ir a apoyarlos teniendo en cuenta que fueron justamente los que los dejaron en manos otra vez de estos grupos. Y eso es un desafío realmente. Además, tener de interlocutor a un grupo que no le interesa tener vínculo con No. Occidente. Y eso es Ujú. lo difícil de cuando llegan al poder este tipo de grupos, de agrupaciones políticas en cualquier país, ¿no? En el que, digamos, el rencor que tienen a la historia violenta eh, sí, violenta con las grandes potencias occidentales hacen que tengan un rechazo total a cualquier tipo de reglamentación internacional. Entonces es difícil dialogar, es difícil llegar a acuerdos con personas que no con grupos que no les interesa y que políticamente no les interesa tener ningún vínculo con Occidente. ISIS, digamos, Eh, discúlpame, sí, ISIS y los talibanes. ¿ISIS qué es? ¿Es un grupo, uno más, como son los talibanes? ¿Es otro grupo, digamos? sí, 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 sí. Puede haber lazos, puede haber vínculos políticos, religiosos y económicos incluso de apoyo, pero no es lo mismo, no son las mismas agrupaciones. Ujú. Sí, lo que tienen en común es la intención de eliminar la influencia extranjera en sus países o en su territorio, porque son, por lo menos ISIS, no se reduce a un solo territorio, a un Claro, solo no. país, sino que lo que busca justamente es como lo que se piensa más bien a nivel región, ¿no? Y cómo asegurar la religión islámica la cultura musulmana lejos del avance de las potencias occidentales. Ujú. Eh, Entendiendo que cualquier medio es válido para lograrlo. Y eso es lo que puede tener en común con los talibanes, ¿no? Eh, que en realidad defienden una forma cultural a la que ellos creen que tienen derecho y también se basan en ideas de los derechos humanos y de los derechos de las culturas que hemos ido logrando con el paso del tiempo, y en el sentido de tener la libertad de ejercer su cultura sea como sea. El tema está en la seguridad y la integridad de su propio grupo y cómo hay Claro. mujeres hoy en Afganistán que leía los otros días que en ciudades donde los talibanes todavía no llegaron, pero que van a llegar, había mujeres armadas esperándolos, Claro. eh, como bueno, tratando de oponer su resistencia y de que no llegue eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en eso? ¿Qué apoyo se le está dando a esa gente? ¿Sí? A esa gente que tampoco puede refugiarse, que no puede irse y qué va a pasar. Ahora es Ese controvertido. es. El análisis desde la comunidad internacional es controvertido, ¿no? Porque, bueno, Estados Ujú, Unidos
quedó demostrado que una intervención no sirvió nada más que para matar a uno o a un montón, pero básicamente a un Ujú, líder, como fue Osama Bin Laden. Después lo único que hizo fue acrecentar el monstruo, que cada vez se hizo más grande hasta que tuvieron que irse, y hoy no ujú. nada garantiza que la comunidad internacional pueda estar en vilo otra vez por lo que puedan estos grupos en represalia volver a hacer contra Occidente. Puede ocurrir que tomen alguna otra decisión. El tema es los acuerdos que se han generado con los propios talibanes que no conocemos, Claro, porque esta, a es teoría posible. mía, es muy probable que haya acuerdos por debajo de la mesa de cómo se logró esta salida con estas características de Estados Unidos de la región y la llegada de los talibanes que no conocemos. En los acuerdos de Doha del 2020, lo que les pedía Trump, digamos, es que aseguraran que lo único que les pedía a los talibanes es que no organizaran nada para atentar, o un atentado terrorista contra Estados Unidos ni con ningún otro país. Es decir, no hay un interés real de Estados Unidos de lo que le pase a la gente adentro de Afganistán. Ujú. Y ahí está el problema, ¿no? ¿Y qué soluciones pueden venir de parte de la ONU o de parte de otras organizaciones internacionales que no sean parecidas a las que ya vivieron, a las Claro, que ya pasaron? Yo creo que es una muestra también de cómo se debería repensar la forma en la que se vinculan, digamos, nos vinculamos entre países, ¿no? Y solucionamos o creemos que solucionamos o qué aportamos a este tipo de conflictos. ujú, Sobre todo pensando en que Estados Unidos tuvo un vínculo o tuvo la oportunidad por 20 años de formar, supuestamente su objetivo también era formar al gobierno afgano independiente, digamos, y de transición para después estar fortalecido en el momento de que Estados Unidos se retirara. Y eso no sucedió. Entonces, ¿qué claro, pasó ahí en el medio? Hay información que falta. Eh, y también pensaba en las consecuencias que trajo para la propia población claro. estadounidense que fue a Afganistán y que las vemos en las películas, lo mal que ha vuelto esa gente a su casa, los pocos que han vuelto, ¿y qué respuesta le damos le da el gobierno estadounidense a esa familia? ¿Para qué a esas familias, a esa gente, a los veteranos? ¿A qué fueron? Claro. Digamos, Ujú, ¿para qué fueron a dar la vida ahí o dejar su mente y su alma ujú. allá? Es también muy triste todo lo que se ha generado tanto en Afganistán como en los propios veteranos que han ido a ese territorio a luchar algo por lo que hoy ya no entienden para qué fue. Ya para terminar, Lucía, pensaba también qué porcentaje de la población afgana en realidad adherirá a esta decisión de los talibanes, que por ahí podría ser un punto clave de Ujú. pregunta de la comunidad internacional, ¿no? Porque por ahí los noticieros occidentales por ahí se encargan de mostrar los que se quieren escapar, los que quieren huir, los que se quieren ir. Para habrá que ver en realidad cuál es la vivencia real dentro de Afganistán, ¿no? Hoy, por lo menos. Exactamente, exactamente. Sobre todo en una cultura muy patriarcal, ¿no? Que eso lo tenemos en común la mayoría de las culturas del mundo. Y que habrán visto que la intervención estadounidense, el avance de ideas occidentales sobre la mujer con la que probablemente no acordaban los Ujú, varones por lo menos, y que a lo mejor muchas familias ahora dicen, bueno, ahora volvemos a estar, digamos, bajo las reglas que corresponden y la mujer vuelve a estar en el lugar que le corresponde. ujú. Eh, ahí me parece interesante eso que decís, ver qué porcentaje de aceptación, cuánto dura esa aceptación y esa legitimidad que pueden estar teniendo los talibanes ahora y qué respuesta organizada pueden tener las mujeres mismas, ¿no? En este Ujú. momento y si reciben algún apoyo también de la comunidad internacional o de países de la región que Claro, pueden estar en contra digamos, o tener perspectivas diferentes al poder talibán que pueden aportar. El tema está es que lamentablemente la región desde hace mucho tiempo está metida en cada uno de sus conflictos, que hace que es muy difícil obtener apoyo claro. estable de los países de alrededor cuando esos países también están metidos en conflictos bastante parecidos Ujú. y donde hay intereses extranjeros también. Es realmente muy triste ver que la Sí. gente cómo pasa de año a año sin poder proyectar ni siquiera el año próximo. Por eso hay dos cosas claves, ¿no? Dejar un poco que los países sean artífices de su propio destino, con su propio pensamiento y su propia forma, sin la incidencia del mundo occidental ni de un lado ni del otro,
Y por otro lado, entender que jamás podemos interpretar el pensamiento árabe con una visión occidental, ¿no? Es muy difícil No. analizarlo desde acá. Es muy difícil nosotros poder tener el pensamiento de ellos, porque si lo analizás con ojos occidentales o con la mente occidental, hay muchas cosas que no vas a entender, que no nos entran en la cabeza por allí, que puedan ser así, pero que para ellos son así y los equivocados somos nosotros, ¿no? Ujú. En cierto punto, sí, hay muchos prejuicios en torno a todo esto que también se han generado por los mismos ataques terroristas y como decías vos al principio, metemos como en una misma bolsa toda la Ujú. comunidad musulmana, cuando en realidad es una versión minoritaria, pero con mucho poder, la que se nos muestra como la más violenta. Y además pensar en esto de, más allá de que hay una cuestión cultural y que hay que aceptar esa cuestión cultural, pensar también ojalá tuviéramos la información necesaria para saber si incluso dentro de esta vivencia cultural hay opciones de disidencia, hay, Claro. digamos, voces disidentes que proponen otra forma de vivir la religión musulmana y que también tienen derecho a vivir tranquilos. Entonces, pero bueno, hay tanto conflicto alrededor de todo eso que siempre, bueno, se masivizan ciertas noticias o cierta información y otra que lamentablemente no tanto. Lucía, ha sido como siempre muy clara, ha sido un enorme placer charlar contigo, así que hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, gracias Gustavo, a mí también me gustó mucho. Nos veremos la próxima y En muchas cualquier gracias. momento. Quizá volvamos con Chile en cualquier momento, que otra vez estamos en conflicto con Chile. Ah, buen tema también, En cualquier interesante. momento volvemos con Chile. Un beso Bárbaro, grande, Lo, que listo, tengas un gracias buen día. Gustavo. Chau, chau. Hasta luego.